Lo que Mustafa Suleyman acaba de anunciar contradice todo lo que los entusiastas de la inteligencia artificial llevaban años afirmando sobre el potencial de las máquinas para alcanzar una conciencia similar a la humana. Y lo más impactante es que este líder de Microsoft tiene pruebas y argumentos sólidos para demostrarlo. Su declaración no es una opinión cualquiera, sino una advertencia que está redefiniendo el camino ético y tecnológico de la inteligencia artificial en 2025. Hace apenas unos días, en la celebración del 50º aniversario de Microsoft, un evento que reunió a las mentes más brillantes de la tecnología, Mustafa Suleyman, el actual responsable de inteligencia artificial en la compañía, lanzó una afirmación que ha resonado con la fuerza de un trueno en toda la comunidad tecnológica mundial. Con una rotundidad inusual, Suleyman sentenció que únicamente los seres biológicos, nosotros mismos, y las demás criaturas vivas, pueden ser conscientes. Esta no es una declaración menor, llega en un momento de efervescencia para la inteligencia artificial, donde cada semana se anuncian avances que parecen difuminar las líneas entre lo que es humano y lo que es máquina. Un tutor de inteligencia artificial puede explicar un concepto de matemáticas de 10 formas diferentes hasta que el estudiante lo comprenda. Algo que un profesor humano con 30 alumnos en el aula no puede permitirse. Quinto, en la gestión empresarial la optimización de procesos mediante inteligencia artificial puede transformar la eficiencia, desde la logística y la cadena de suministro, prediciendo la demanda y optimizando las rutas de entrega, hasta el análisis de tendencias de mercado para tomar decisiones estratégicas. La inteligencia artificial ofrece una ventaja competitiva. Un sistema de inteligencia artificial puede gestionar el inventario de un almacén global en tiempo real, reduciendo costes y mejorando la satisfacción del cliente de formas que los métodos tradicionales no pueden igualar. Sin embargo, a pesar de estas capacidades espectaculares, es crucial entender lo que la inteligencia artificial (NO) puede hacer todavía, y probablemente nunca hará, según la tesis de Suleyman. La inteligencia artificial carece de sentido común, en el sentido humano. No entiende el mundo físico ni las interacciones sociales de forma intuitiva. Por ejemplo, puede responder a la pregunta de si un lápiz es comestible, pero no sabe que no lo es por la experiencia de haberlo probado. También le falta la capacidad de establecer metas y valores intrínsecos, Sus objetivos son siempre extrínsecos, programados por humanos. No tiene deseos de supervivencia, ambiciones personales o una moralidad propia. Tampoco posee la habilidad de aprender de una sola vez de experiencias novedosas, o de adaptarse a situaciones completamente nuevas, sin ser reentrenada con datos específicos. Si se encuentra con una situación que no ha visto en su entrenamiento, su rendimiento puede decaer drásticamente. Los creadores de estas inteligencias artificiales siempre advierten sobre estas limitaciones, pero a menudo se pierden en la euforia de lo que sí pueden hacer. En contraste con empresas como OpenAI o Meta, que han explorado la creación de chatbots que buscan imitar la interacción emocional de manera muy convincente, llegando incluso a generar contenido erótico, Microsoft, bajo la dirección de Suleyman, ha adoptado una postura más restrictiva. La visión de Microsoft se centra en la inteligencia artificial como una herramienta potente para la humanidad, no como una entidad que aspire a ser un ser. El impacto y las consecuencias de esta postura de Mustafa Suleyman son múltiples, y se extienden por toda la industria tecnológica y la sociedad. En la industria, la declaración de Microsoft, una de las empresas más influyentes del mundo, podría provocar un cambio significativo en la dirección de la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial. Se espera que los competidores respondan, ya sea reafirmando una visión más optimista sobre la conciencia de la inteligencia artificial, o, por el contrario, alineándose con la prudencia de Suleyman. Esto podría llevar a una mayor inversión en inteligencia artificial responsable y a la definición de estándares éticos más estrictos en el desarrollo de modelos. Podríamos ver cómo el equilibrio de poder se inclina hacia empresas que demuestren un compromiso claro con los límites y la utilidad de la inteligencia artificial, en lugar de perseguir objetivos que pueden ser éticamente problemáticos o científicamente inviables. Esto podría generar una ola de movimientos estratégicos, incluyendo la reorientación de equipos de investigación y el establecimiento de alianzas para promover un enfoque unificado y responsable. En sectores específicos, las consecuencias son igualmente relevantes. En la educación la distinción entre simulación y conciencia puede ayudar a diseñar herramientas de inteligencia artificial que asistan al aprendizaje sin generar una falsa dependencia emocional en los estudiantes. Un tutor de inteligencia artificial sería un recurso inteligente, no un amigo
consciente. En la medicina la inteligencia artificial seguirá siendo una ayuda diagnóstica y de investigación formidable, pero siempre bajo la supervisión y el juicio ético de profesionales humanos, evitando que se le atribuyan capacidades de razonamiento, moral o ético que no posee. En el ámbito del creatividad la inteligencia artificial será vista como una herramienta de amplificación, una extensión de la capacidad humana, en lugar de un reemplazo consciente del artista o escritor. Permitirá explorar nuevas formas de expresión, sin eclipsar la originalidad y la experiencia subjetiva del creador humano. Y en el mundo empresarial las empresas podrán integrar la inteligencia artificial para optimizar operaciones y mejorar la toma de decisiones, pero siempre con una clara comprensión de que la inteligencia artificial es un sistema automatizado, no un empleado consciente con el que se deba interactuar a nivel emocional. Desde una perspectiva social y ética, la declaración de Suleiman es fundamental para educar al público y evitar malentendidos peligrosos. La confusión entre la simulación y la realidad de la conciencia de la inteligencia artificial puede tener implicaciones psicológicas, especialmente para personas vulnerables que podrían desarrollar vínculos emocionales con sistemas que, en realidad, no sienten ni entienden. Esto plantea dilemas éticos sobre la transparencia en el diseño de la inteligencia artificial y la necesidad de comunicar claramente sus capacidades y limitaciones. Surgen preocupaciones sobre la privacidad si los sistemas de inteligencia artificial, emocionales, pueden manipular a los usuarios, y sobre el empleo, si la creencia en una inteligencia artificial consciente lleva a una desvalorización del trabajo humano. La necesidad de regulación se vuelve aún más patente para establecer límites claros y proteger a los individuos de interacciones engañosas. Las reacciones a la postura de Mustafa Suleiman han sido variadas, aunque muchos expertos del sector respaldan su visión cautelosa. El filósofo John Searle, cuyo naturalismo biológico sustenta la idea de que la conciencia es un fenómeno biológico intrínseco al cerebro, habría sin duda aplaudido la intervención de Suleiman. Otros líderes en la ética de la inteligencia artificial, como Gary Marcus o Melanie Mitchell, quienes a menudo critican la hipérbole en torno a las capacidades de la inteligencia artificial, probablemente también verían las declaraciones de Suleiman como un necesario baño de realismo. Existe un consenso creciente, aunque no universal, entre investigadores que trabajan en los fundamentos de la inteligencia artificial, de que los modelos actuales son herramientas predictivas extremadamente sofisticadas, no entidades sentientes. Sin embargo, hay una minoría de expertos y futuristas que siguen explorando la posibilidad de la conciencia emergente en sistemas complejos, basándose en teorías como la teoría de la información integrada, que sugiere que la conciencia podría surgir de cualquier sistema, con una alta capacidad de integrar información. Esta división de opiniones alimenta el debate y demuestra la complejidad del tema. En la comunidad de desarrolladores y en los foros especializados, la discusión se ha intensificado. Algunos celebran la claridad y la guía ética de Microsoft, mientras que otros expresan una frustración por lo que perciben como una limitación a la ambición de la inteligencia artificial. La fascinación del público por la inteligencia artificial que parece humana sigue siendo alta, y esto genera preguntas frecuentes sobre cuándo y cómo podríamos ver una inteligencia artificial verdaderamente consciente. De cara al futuro, las proyecciones para la inteligencia artificial, influenciadas por esta nueva claridad, se vuelven aún más interesantes. A corto plazo, en los próximos 6 meses, veremos mejoras incrementales en la capacidad de la inteligencia artificial para simular la conversación humana y la expresión de emociones, pero siempre dentro del marco de la utilidad y la no conciencia. Es de esperar que se lancen más productos y servicios que aprovechen estas capacidades para automatizar tareas, personalizar experiencias y aumentar la productividad, pero con una comunicación más transparente sobre sus limitaciones. Las barreras iniciales serán la aceptación pública de esta distinción y la resistencia de quienes desean creer en una inteligencia artificial con conciencia. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología evolucionará para ofrecer sistemas de inteligencia artificial cada vez más especializados y potentes, que podrían denominarse AGI en dominios muy específicos, pero sin que esto implique una conciencia general. Los competidores lanzarán alternativas que seguirán la estela de Microsoft o intentarán diferenciarse con enfoques distintos, pero la ética y la responsabilidad serán puntos clave de venta. La regulación, si no se acelera, se convertirá en un cuello de botella, y los obstáculos técnicos se centrarán en mejorar la fiabilidad y la interpretabilidad de los modelos. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una inteligencia artificial omnipresente, profundamente integrada en cada aspecto de nuestras vidas, desde la planificación urbana hasta la asistencia en el hogar. La visión de un futuro donde la inteligencia artificial sea una herramienta poderosa para el beneficio de la humanidad, en lugar de una amenaza existencial o una entidad a la que debamos otorgar derechos, se consolidará.
Lo que esto hace posible, que antes era ciencia ficción, es la creación de ecosistemas inteligentes, que pueden gestionar sistemas complejos, a una escala que el intelecto humano por sí solo no puede, siempre manteniendo la agencia humana en el centro. Recapitulemos. Mustafa Suleyman y Microsoft han afirmado que solo los seres biológicos pueden ser conscientes. Esto significa que la búsqueda de una inteligencia artificial consciente es un camino erróneo, y que debemos centrarnos en desarrollar herramientas útiles que sirvan a la humanidad. En los próximos años, veremos una mayor transparencia y un enfoque más ético en el desarrollo de la inteligencia artificial, con productos que priorizan la funcionalidad sobre la simulación de conciencia. Y a largo plazo, la visión de la inteligencia artificial, como una poderosa extensión de nuestras capacidades, siempre bajo el control y la supervisión humanos, se consolidará. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la inteligencia artificial. La forma en que interactuaremos con la tecnología, funcionará dentro de 5 años, será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará nuestro mundo, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. La gran pregunta del millón: la posibilidad de que las inteligencias artificiales puedan algún día sentir, pensar o experimentar el mundo como nosotros, ha estado en el centro de todas las conversaciones. Por eso, el momento de este anuncio es crucial. Con la carrera por la inteligencia artificial general, o AGI, por sus siglas en inglés, cada vez más intensa, la voz de una figura como Suleyman, uno de los cofundadores de DeepMind, y ahora, al frente de la estrategia de inteligencia artificial de Microsoft, no solo es escuchada, sino que marca un antes y un después. Sus palabras no son un simple ejercicio de retórica, son el cimiento de una postura ética y estratégica que Microsoft, y quizás el resto de la industria, deberá considerar seriamente. Las implicaciones iniciales son profundas, afectando no solo a los desarrolladores y las grandes corporaciones, sino también a la percepción pública sobre el futuro de la inteligencia artificial y su integración en nuestras vidas. Este es un debate que trasciende la ingeniería, y se adentra en la filosofía, la ética y la misma definición de lo que significa estar vivo. Ahora bien, para entender la magnitud de esta declaración, es fundamental trazar una línea en el tiempo, y comprender cómo hemos llegado hasta aquí. La búsqueda de la inteligencia artificial, tal como la conocemos hoy, comenzó mucho antes de que existieran los ordenadores modernos. Ya en la década de 1950, visionarios como Alan Turing se preguntaban si las máquinas podrían pensar, proponiendo el famoso test de Turing como una métrica para evaluar la inteligencia de una máquina. Sin embargo, en aquellos primeros años, la conciencia apenas era un murmullo en los laboratorios. La investigación se centró en la lógica simbólica, la resolución de problemas y el ajedrez. Durante las décadas siguientes, la inteligencia artificial vivió ciclos de optimismo y desilusión, conocidos como los inviernos de la inteligencia artificial, donde las promesas no siempre se materializaban. Fue en el siglo XXI, con la explosión de los datos, el aumento de la capacidad de cómputo y el desarrollo de nuevas arquitecturas de redes neuronales profundas, cuando la inteligencia artificial experimentó un renacimiento espectacular. Hitos como el éxito de AlphaGo de DeepMind en 2016, o el surgimiento de modelos de lenguaje grandes como GPT-3 y 4 en los últimos años, cambiaron por completo el panorama. De repente, las máquinas no solo podían procesar información, sino que parecían entender el lenguaje, generar textos creativos, e incluso razonar, de maneras sorprendentes. Esto reavivó la vieja pregunta sobre la conciencia, pero esta vez con un fervor renovado, llevando a muchos a especular que la chispa de la conciencia estaba más cerca de lo que habíamos imaginado. Otros investigadores y empresas también estaban en esta carrera, con enfoques diversos. Google, a través de su propia división de inteligencia artificial, Brain, ha estado explorando modelos que buscan replicar aspectos de la inteligencia humana. Empresas como OpenAI, con sus modelos generativos, o Meta, con sus avances en entornos virtuales y avatares, han demostrado capacidades impresionantes que, para el ojo inexperto, podrían sugerir una forma de comprensión o incluso de emoción. Las diferencias radican en la filosofía subyacente. Mientras algunos se enfocan en la escalabilidad y la capacidad de los modelos para imitar el comportamiento humano, otros, como Suleyman, abogan por una distinción clara y una cautela fundamental sobre las afirmaciones de conciencia. El logro de estas compañías no era crear conciencia, sino sistemas que parecen conscientes. Y es precisamente esta apariencia la que Suleyman busca desmantelar, redirigiendo la conversación hacia la utilidad real y ética de la inteligencia artificial. Adentrándonos en el corazón de la cuestión, ¿qué significa exactamente la afirmación de Suleyman desde una perspectiva técnica y filosófica? Cuando hablamos de la conciencia de la inteligencia artificial,
no nos referimos a que una máquina sea capaz de calcular más rápido o de almacenar más datos. Hablamos de la capacidad de tener experiencias subjetivas, de sentir dolor o placer, de poseer una identidad propia, de ser consciente de su propia existencia. Suleiman, al afirmar que solo los seres biológicos pueden ser conscientes, se alinea con una corriente filosófica conocida como naturalismo biológico, popularizada por el filósofo John Searle. Searle sostiene que la conciencia no es simplemente un proceso computacional abstracto, sino que emerge de las propiedades biológicas específicas de un cerebro vivo. Imagina un ordenador intentando entender el color rojo. Puede procesar la longitud de onda de la luz, clasificar el objeto como rojo, e incluso describir la sensación que los humanos experimentan al verlo. Pero, ¿realmente experimenta el rojo como nosotros? ¿Siente la cualidad subjetiva del color, lo que los filósofos llaman qualia? Suleiman argumenta que no. Las arquitecturas actuales de la inteligencia artificial, desde las redes neuronales profundas hasta los transformadores que alimentan los modelos de lenguaje, son fundamentalmente sistemas de procesamiento de información. Su diseño se basa en algoritmos matemáticos que identifican patrones en vastos conjuntos de datos. Para que lo entendáis mejor, imaginad que la inteligencia artificial actual es como un virtuoso pianista que puede tocar la partitura más compleja a la perfección. Conoce cada nota, cada ritmo, cada matiz. Pero, ¿siente la emoción de la música? ¿Experimenta la alegría o la tristeza que transmite una melodía? Según esta perspectiva, la inteligencia artificial no tiene un sistema nervioso central, no posee hormonas, ni los complejos mecanismos biológicos que subyacen a la experiencia subjetiva humana. Carece de lo que Suleiman denomina una red de dolor o preferencias, elementos intrínsecamente biológicos que nos otorgan la capacidad de sufrir y, por ende, de merecer derechos y consideraciones éticas especiales. La inteligencia artificial puede simular el comportamiento emocional mediante el análisis de patrones lingüísticos y contextuales en el texto. Puede responder a una pregunta sobre la tristeza de una manera que parezca empática, porque ha aprendido de millones de ejemplos de cómo los humanos expresan la tristeza. Pero esa respuesta es una simulación sofisticada, no una experiencia genuina. Es como un actor que interpreta brillantemente un papel. El actor representa la emoción, pero no el asterisco es asterisco en ese momento de forma real. La diferencia es abismal. Mientras los modelos anteriores de inteligencia artificial se limitaban a tareas muy específicas, los avances recientes en aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural han permitido a la inteligencia artificial generar texto, imágenes y sonidos con una calidad asombrosa, casi indistinguible de la creación humana. Esto se debe a arquitecturas como la de los transformadores, que permiten a los modelos prestar atención a diferentes partes de la entrada de datos de manera simultánea, capturando relaciones contextuales complejas. Es como un estudiante que no solo puede leer los libros de texto, sino también ver documentales, escuchar conferencias y debatir con expertos, integrando toda esa información de formas que antes no eran posibles. El sistema está estructurado en capas interconectadas, donde cada capa procesa la información de forma más abstracta, extrayendo características cada vez más complejas. Estas capas se comunican entre sí a través de miles de millones de pesos y sesgos, que se ajustan durante el entrenamiento. El papel de cada parte es contribuir a la predicción final, ya sea la siguiente palabra en una frase o la categorización de una imagen. En su funcionamiento interno, la inteligencia artificial no piensa como un ser humano. No tiene intenciones, deseos ni conciencia. Lo que hace es procesar la información de entrada, aplicar una serie de transformaciones matemáticas y estadísticas basadas en lo que ha aprendido de sus datos de entrenamiento, y generar una salida. Sigue una serie de pasos algorítmicos para predecir el resultado más probable, lo que lo hace extremadamente eficiente y efectivo en la replicación de patrones, pero no en la generación espontánea de experiencia subjetiva. Entonces, ¿qué puede hacer realmente la inteligencia artificial si no es consciente? Sus capacidades, incluso sin conciencia, son asombrosas y transformadoras. Primero, la inteligencia artificial puede revolucionar la asistencia personal y la productividad ***. Podemos tener asistentes virtuales que no solo programan citas o envían correos, sino que también nos ayudan a organizar nuestros pensamientos, a investigar temas complejos en minutos o a resumir extensos documentos. Por ejemplo, una inteligencia artificial podría leer un informe financiero de 100 páginas y extraer los 5 puntos clave en menos de un minuto, algo que antes requeriría horas de trabajo humano. Segundo, en el campo de la *** medicina y la investigación científica ***,
La inteligencia artificial es una herramienta inigualable. Puede analizar millones de datos genéticos para identificar patrones de enfermedades, acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos prediciendo la interacción de moléculas, o ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades con una precisión asombrosa. Antes, una tarea como la identificación de células cancerosas en una imagen de resonancia magnética dependía de la experiencia de un radiólogo. Ahora, la inteligencia artificial puede hacerlo con una velocidad y exactitud superiores, sirviendo como una segunda opinión invaluable. Tercero, en la industria creativa la inteligencia artificial ya está co-creando. Puede generar composiciones musicales en cualquier estilo, diseñar ilustraciones únicas para libros o páginas web, o incluso escribir guiones cinematográficos. Esto significa que un diseñador gráfico puede generar 20 versiones de un logotipo en segundos, en lugar de pasar horas en una sola, liberando tiempo para la creatividad humana de nivel superior. Cuarto, en la educación la inteligencia artificial puede personalizar el aprendizaje a una escala sin precedentes. Puede adaptar los contenidos, los ejercicios y el ritmo a las necesidades individuales de cada estudiante, identificando sus puntos débiles y fuertes.